Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 71. Pelea segundo. El campo de batalla se convirtió en un caos cuando los combatientes chocaron, sus ataques encendiendo el aire con energía y pura determinación. Dave cargó contra Akainu con un solo objetivo: darle una paliza. Frío y despiadado, Akainu era el tipo de marine que justificaba cualquier medio para lograr su idea de justicia, y Dave no tenía reparos en darle una lección que ya se merecía. Aún así, Dave sabía que no podía matarlo directamente. Akainu quizá fuera una figura despiadada, pero era un marine, una fuerza necesaria en los caóticos mares. No se podía confiar en todo el mundo, y los piratas no eran nobles por naturaleza. El mundo necesitaba algún tipo de orden, aunque fuera imperfecto. Ese equilibrio era una amarga verdad conocida por muchos, incluidos Garpia o Kiji, quienes, a pesar de su desdén por ciertos aspectos del sistema de la marina, permanecieron en sus filas para moderar sus extremos desde dentro. Lo que Dave ignoraba era que la propia estructura de la infantería de marina estaba a punto de experimentar un cambio radical. Rode, uno de los vicealmirantes, tenía planes que podrían transformar, o incluso desmantelar, el sistema de la infantería de marina. Insatisfecho con la actual estructura corrupta y defectuosa, Rode estaba reuniendo discretamente adeptos infantes de marina que creían en un código de justicia más justo y estricto, y que estaban dispuestos a abandonar el liderazgo actual si eso significaba un cambio real en los mares. La prioridad de Dave era lidiar con Akainu, pero las dinámicas de poder y lealtad dentro de la marina estaban cambiando de maneras que ni siquiera él había previsto. Y esas fuerzas invisibles podrían alterar el equilibrio entre piratas, marines y el gobierno mundial de formas impredecibles. Tras cambiar su espada rebelión por el arma de tres cabezas Cerberus, Dave atacó directamente a Akainu. El almirante de magma lanzó un puñetazo, su puño llameante de lava. Fundida. Al principio, Akainu supuso que Dave intentaría defenderse o esquivar, al ver que sus manos no estaban cubiertas de haki de armadura. Pero Dave se movió con precisión, eludiendo el puño cubierto de lava y apuntando directamente al pecho de Akainu. Justo cuando Akainu sonreía con suficiencia, creyendo que Dave carecía de la habilidad para usar haki de armadura, se dio cuenta de su error. Con un destello de energía oscura, Dave recubrió a Cerberus con haki de armadura en el último instante, estrellándolo contra el pecho de Akainu con una fuerza que generó una onda expansiva en todo el campo de batalla. Un crujido espeluznante resonó cuando varias costillas de Akainu se fracturaron con el impacto. El almirante salió despedido hacia atrás, deslizándose por el suelo, y un doloroso jadeo escapó de sus labios mientras desaparecía de la vista, momentáneamente incapacitado. Dave sonrió con satisfacción al ver su obra, pero no se detuvo a admirarla por mucho tiempo. Dirigiendo la mirada hacia los agentes del CP0 que reunían a los dragones celestiales, vislumbró una oportunidad. Con una determinación feroz, cargó contra ellos a toda velocidad, con la intención de cortarles la huida. Acabemos con esto como es debido, murmuró para sí mismo mientras acortaba la distancia, preparándose para acabar con cualquier esperanza que tuvieran de salir ilesos de los dragones celestiales. A medida que Dave acortaba la distancia, los agentes del CP0 comprendieron su intención e intentaron apresuradamente proteger a los dragones celestiales restantes. Pero Dave era implacable. Su presencia irradiaba un aura intimidante que se intensificaba a medida que se acercaba. Con Cerberus reluciente en su mano, la blandió con una precisión implacable, cada golpe calculado e inquebrantable. El primer agente del CP0 avanzó, cubriéndose con haki de armadura para defenderse del ataque de Dave. Pero Dave ya les llevaba 2 pasos de ventaja, anticipó sus reacciones y ajustó sus movimientos, atacando los puntos débiles de sus posturas. Con un potente golpe de Cerberus, atravesó la guardia del agente, lanzándolo hacia atrás con tal fuerza que chocó con otros 2 agentes, haciéndolos caer al suelo. Los agentes restantes se dispersaron, pero Dave avanzó con brutal eficiencia, zigzagueando entre ellos como un torbellino oscuro. Su habilidad con la espada y su velocidad eran inigualables, y los miembros del CP0 pronto se vieron superados. Uno a uno, retrocedieron, maltrechos e incapaces de mantener su posición. Mientras tanto, Tony y Enel continuaban sus feroces combates contra los vicealmirantes y almirantes.
Tony acababa de asestar un potente puñetazo a un vicealmirante, haciéndolo tambalear, mientras que en él, envuelto en electricidad, se movía con agilidad alrededor de Kizaru, poniendo a prueba los límites de su propia velocidad contra la del almirante capaz de moverse a la velocidad de la luz. Los rayos de Enel eran implacables, y Kizaru apenas lograba esquivarlos, notando con sorpresa que Enel casi le seguía el ritmo. En medio del caos, Sengoku, aún en su imponente forma de Buda, observaba con creciente frustración. No era el resultado que había previsto. Los dragones celestiales corrían grave peligro, y el poder combinado de la marina apenas podía hacer frente al equipo de Gabe. Finalmente, Akainu emergió de entre los escombros, llevándose la mano al pecho con una mirada furiosa. Su puño de magma se encendió de nuevo mientras fulminaba con la mirada a Dave, gritando: no te saldrás con la tuya, seas quien seas. Dave miró por encima del hombro a Akainu, con una leve sonrisa burlona en los labios. Puedes intentarlo de nuevo, Akainu. Pero creo que encontrarás esta pelea ya decidida. Dave contempló en silencio la resistencia del cuerpo de Akainu, notando que, a pesar de las brutales heridas, ni una sola gota de sangre había brotado de sus labios. Era como si su cuerpo se hubiera adaptado para soportar golpes aplastantes sin ceder. Este nivel de control corporal le recordó a Dave una legendaria técnica de la marina sobre la que había leído Retorno Vital. Esta técnica permitía a su maestro controlar cualquier parte de su cuerpo, de forma similar a como cierto vicealmirante podía manipular su cabello a voluntad. Quiero esa habilidad, pensó Dave, reconociendo que, si bien poseía notables habilidades regenerativas, tener una de respaldo en caso de encontrarse con alguien aún más poderoso podría resultar invaluable. Pero Akainu no había terminado. Con una ráfaga de Zoro, cargó directamente contra Dave, con el puño envuelto en magma abrasador y haki de armadura, apuntando directamente al pecho de Dave. Apostaba a sorprenderlo, esperando que su puño de magma atravesara cualquier defensa. Sin embargo, Dave reaccionó al instante. Giró a Cerberus con una facilidad casi mágica, desviando el puño recubierto de magma de Akainu con un potente golpe de hombro. La fuerza del impacto de Dave creó una onda expansiva que lanzó a Akainu hacia atrás, y esta vez, un hilo de sangre brotó de los labios del almirante de la marina al estrellarse contra el suelo. Capítulo 72 Combate tercero, siéntate, Akainu, espetó Dave con desdén, con los ojos brillando de fría diversión. Ya había derrotado a 5 miembros del CP0 y a un vicealmirante de alto rango, y no iba a permitir que Akainu interrumpiera su racha ganadora. Dave volvió su atención al campo de batalla, observando a los pocos agentes del CP0 que aún representaban una amenaza. Vio a Tony en su forma turbo, similar a Hulk, o modo fuerza, causando estragos entre los almirantes restantes, abrumándolos con su inmenso poder. Parece que su poder se acerca al nivel de un almirante, observó Dave, asintiendo con aprobación mientras veía la imponente figura de Tony enfrentarse a algunos de los enemigos restantes. En lo alto del cielo, 2 grandes ráfagas de energía, una azul y otra amarilla, surcaban el aire al colisionar con fuerza explosiva. Era una feroz batalla entre Enel y Kizaru, cada uno intentando superar al otro en un duelo aéreo a gran velocidad. Sus ataques iluminaban el cielo como una tormenta deslumbrante, enviando ondas de choque por todo el campo de batalla. Dave escudriñó la zona en busca de posibles amenazas. Su mirada se detuvo brevemente en los dragones celestiales, custodiados por 6 agentes del CP0. No se trataba de agentes comunes, sino de la élite del CP0, individuos con habilidades de combate casi de almirante. Dave era plenamente consciente de que, si seguían en pie, eran una fuerza formidable. Podía sentir la tensión en el aire mientras los marines restantes y el CP0 cambiaban su enfoque. Dave no pudo evitar preguntarse hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger a los dragones celestiales. Su mirada se dirigió fugazmente a los propios dragones celestiales. Mientras observaba el espectáculo electrizante y cegador, Dave centró su atención en el grupo de 6 agentes del CP0 que custodiaban a los dragones celestiales restantes, quienes se acurrucaban temerosos. Podía sentir un aura intensa emanando de estos miembros del CP0, casi comparable a la de los almirantes. ¿Podrían ser estos los rumoreados caballeros divinos? Se preguntó Dave. Su mirada se aguzó, sabiendo que sin duda serían más formidables que los demás agentes del CP0. Por el aura que emanaban, sospechaba que cada uno podría poseer poderosas habilidades paramecia o incluso raras frutas del diablo Zoan míticas o antiguas. No serían objetivos fáciles.
Probablemente se trataba de combatientes de élite, elegidos cuidadosamente para defender a los supuestos dioses del mundo. Interesante, murmuró Dave, apretando con más fuerza a Cerberus. Se acercó a ellos, dispuesto a poner a prueba la fuerza de esos supuestos protectores divinos y descubrir si sus poderes eran tan grandiosos como sus títulos. Si de verdad poseían frutas del diablo poderosas, esta iba a ser una batalla que valdría la pena. Dave avanzó con paso deliberado, la tensión en el aire era tan densa que casi asfixiaba. Su mirada recorrió a los 6 agentes del CP0, cuyas formidables auras ardían con intensidad mientras se preparaban para defender a los dragones celestiales a cualquier precio. No eran simples soldados rasos. Eran guerreros de élite, curtidos en incontables batallas, y sus ojos brillaban con una seriedad letal que denotaba su disposición para la brutal lucha que les esperaba. El más alto de ellos, una figura enorme e imponente cuyos músculos abultados parecían casi impenetrables, cambió de repente. Su cuerpo creció, resplandeciendo mientras adquiría una forma casi mitológica, transformándose en una criatura parecida a un dragón. Sus escamas se oscurecieron hasta adquirir un tono gris plomo, captando la luz con un brillo amenazador que lo hacía parecer a la vez majestuoso y monstruoso. Cada exhalación enviaba una columna de humo en espiral al aire, y el olor a brasas ardientes llenaba el espacio a su alrededor. A su lado, otro agente, delgado y ágil, se agachó mientras su forma se transformaba en la de una bestia a dientes de sable. De sus manos brotaron garras enormes, relucientes con un filo letal, y sus colmillos se extendieron en un gruñido depredador. Acechaba, con la mirada fija en Dave, evaluándolo como a una presa. Cada uno de los agentes restantes del CP0 exhibía transformaciones y habilidades únicas. Uno parecía fundirse con las sombras, un usuario de paramecía de aspecto siniestro que esparcía una niebla oscura a su alrededor. La piel de otro adquirió el tono del acero pulido, sugiriendo una defensa aterradoramente alta. La sonrisa de Dave se ensanchó, y su expresión denotaba una oscura diversión. Ah, dijo con voz baja y burlona, parece que por fin se lo toman en serio. Dave le echó el ojo especialmente puesto al del dragón, porque ¿quién no querría una habilidad de transformación tan chula? Al alzar a Cerberus, Dave dejó que su haki del conquistador fluyera con fuerza, impregnando la hoja hasta que ésta vibró con un poder en bruto. El suelo bajo sus pies se resquebrajó, un pulso que se expandió en todas direcciones como ondas en la superficie de un lago. Su haki, oscuro y opresivo, se abalanzó sobre el campo de batalla, impactando contra los agentes del CP0 con una fuerza que les heló la sangre. Incluso los dragones celestiales, generalmente envueltos en sus propias ilusiones de invencibilidad, se estremecieron visiblemente, palideciendo ante el peso aplastante de su voluntad. El agente con forma de dragón gruñó, intentando mantenerse firme, clavando sus garras en el suelo para estabilizarse. La bestia a dientes de sable rondaba a Dave, con una postura cautelosa al sentir la presión implacable que se cernía sobre él. El agente sombrío vaciló un instante, y la niebla a su alrededor parpadeó como si su confianza se hubiera desvanecido ante la imponente presencia de Dave. Incluso el que vestía armadura de acero sintió temblar ligeramente sus defensas reforzadas, como si también ellas reconocieran la intención letal tras la mirada de Dave. Aquello no era una simple demostración de fuerza. Era una declaración. El aire alrededor de Dave vibraba con energía, un torbellino de furia apenas contenida, y sus ojos brillaban con una oscura promesa. Dio otro paso al frente, su presencia casi física, como un peso que oprimía a cada uno de sus oponentes. Los dragones celestiales, generalmente intocables y ajenos a los horrores del mundo, retrocedieron aún más, su grandiosa arrogancia reemplazada por un miedo naciente. Estaban presenciando la furia de alguien que veía a través de su fachada, alguien que no temía hacerlos temblar. El agente dragón rugió, rompiendo por fin el silencio, y se abalanzó sobre Dave, blandiendo sus garras en el aire. Pero Dave lo esquivó con agilidad, sin apartar la vista de cada movimiento del agente. Con un rápido movimiento de muñeca, blandió a Cerbero en un arco cegador. La hoja impactó con una fuerza devastadora, desgarrando escamas y músculos como si nada, y lanzó a la enorme criatura hacia atrás con una profunda y fea herida en el pecho. El agente enigmático avanzó a continuación, envolviendo el campo de batalla en una niebla oscura que mermaba la energía de Dave, arremolinándose ominosamente a su alrededor en un intento por agotar su fuerza. Pero el haki de Dave volvió a estallar, un pulso de voluntad concentrada que destrozó la niebla, dispersándola como humo en el viento.
El agente tropezó, momentáneamente desorientado, y Dave aprovechó la oportunidad, asestándole un golpe certero que lo hizo tambalear. Capítulo 73 Combate cuarto. Mientras Dave seguía eliminando a los caballeros divinos uno a uno, el campo de batalla se convirtió en un caos controlado. Cada golpe era preciso, cada movimiento letal. Su dominio del arma y del haki no dejaba a sus enemigos ninguna oportunidad. El agente dragón, luchando por levantarse, captó la mirada de Dave por última vez antes de ser derribado al suelo con un golpe final y decisivo. La bestia dientes de sable intentó rodearlo, con las garras listas para atacar, pero Dave repelió su ataque con una fuerza imparable, lanzándolo contra los escombros. El haki del conquistador de Dave volvió a emanar, y esta vez, apuntó directamente a los dragones celestiales. Se giró hacia ellos con una sonrisa siniestra y habló con una voz cargada de una amenaza silenciosa. Ahora, que quede claro una cosa, dijo con un tono tan afilado como su espada. No habrá segundas oportunidades. Si intentas engañarme de nuevo, tú, Marine, acabarás como estos bastardos con el cerebro lavado. Los agentes de la marina que quedaban vacilaron, con la confianza quebrantada y los cuerpos maltrechos por el implacable ataque. Sengoku, aún en su forma de Buda, observaba con gesto sombrío, dándose cuenta con una inquietante certeza de que no tenían ninguna ventaja sobre Dave. No allí, no ahora. Miró a los dragones celestiales salvados y suspiró. Al menos Dave no los está matando, pero por otro lado miró los cadáveres de CP0 y los caballeros divinos y se preguntó qué informaría al regresar. A lo lejos, Tony continuaba su furia, aniquilando a cualquier vicealmirante que osara acercarse. Su risa resonaba en el campo de batalla mientras se deleitaba con su nuevo poder. Arriba, el choque entre Enel y Kizaru pintaba el cielo con vívidos relámpagos y destellos de luz. La fuerza de su batalla enviaba ondas expansivas por el aire. Por un breve instante, pareció como si el mundo entero contuviera la respiración, el equilibrio de poder pendiendo de un hilo, mientras Dave y su tripulación dejaban algo inequívocamente claro. La era de los intocables dragones celestiales y los invencibles marines había terminado. Y ellos fueron los heraldos de ese cambio. El campo de batalla estaba impregnado del olor a tierra quemada, piedra triturada y el tenue aroma a hierro de la sangre derramada. Dave se erguía en medio de todo, un espectro imponente de dominio, su figura casi serena mientras volvía a colocar a Cerberus en su sitio, cuyos nunchakus aún vibraban con la energía residual del haki. Su mirada se dirigió a los dragones celestiales, que ahora se acurrucaban tras los restos destrozados de sus otrora leales protectores. La comprensión de que la élite del gobierno mundial, los temidos caballeros divinos, había sido derrotada comenzaba a calar hondo entre los marines y los agentes del CP0 que lo rodeaban. Su confianza se había hecho añicos y, con ella, el férreo control del miedo que ejercían sobre el mundo. Tony se acercó a Dave, con su traje turbo, similar al Hulkbuster, maltrecho pero intacto, y una amplia sonrisa de suficiencia en el rostro mientras contemplaba la destrucción que había causado a los vicealmirantes. Trozos de armadura y armas yacían esparcidos por el suelo a su alrededor, testimonio de su feroz ataque. Incluso ahora, sus dedos se flexionaban con la energía residual, listos para más si alguien osaba acercarse. Enel descendió flotando desde arriba, chispeando electricidad en brillantes y violentos arcos, los efectos residuales de su batalla a alta velocidad con Kizaru. Sus ojos se encontraron con los de Dave, y con un simple asentimiento, afirmó que Kizaru, al igual que los demás, había aprendido que él también podía sangrar. Sengoku, aún en su imponente forma de Buda, observó a Dave con una mezcla de rabia e impotencia. Había presenciado incontables batallas, pero esta era diferente. No se trataba de una simple lucha. Era la declaración de una nueva era, un cambio en el equilibrio de poder que resonaría en todos los mares. En ese instante, comprendió que la autoridad de la marina se le escapaba de las manos, cayendo en manos de alguien incontrolable, incorruptible e intimidable. Dave era impredecible, un ser tan incontrolable como los propios mares, y acababa de hacer una declaración que Sengoku sabía que el mundo entero pronto conocería. Esta era para la que nadie está preparado se cobrará incontables vidas. Marine mantiene el equilibrio, incluso si a veces implica destruir una o dos islas para lograrlo. Pero ahora, al adoptar esta postura, prácticamente le ha declarado la guerra directamente al gobierno mundial. Todo el mar se verá sumido en el conflicto, e incontables personas morirán. Y eso. Él, Sengoku, no lo permitirá. Basta, Dave, retumbó la voz de Sengoku, y el peso de la derrota era evidente incluso en su tono.
Tenía que admitir, tal vez incluso a regañadientes, que su poder ya no era absoluto, que su mando ya no era incuestionable. Dave se giró hacia Sengoku con expresión impasible. ¿Basta? Su voz era grave, letal. Quienes debieron decir basta hace tiempo que se fueron, Sengoku. Tu gobierno cruzó demasiadas líneas, hirió a demasiada gente y no esperaba represalias. Su mirada se dirigió a los temblorosos dragones celestiales, quienes, incluso aterrorizados, se aferraban a la ilusión de un privilegio intocable. Esos días se acabaron. Los dragones celestiales, habitualmente envueltos en grandiosidad y desdén, ahora daban lástima doblegados bajo la implacable presencia de Dave, sus opulentas vestimentas ensuciadas y su arrogancia hecha añicos al darse cuenta de que ni el dinero ni los títulos podían protegerlos allí. Uno intentó pedir ayuda, con la voz temblorosa, suplicando a los agentes del CP0 que yacían derrotados en el suelo, respirando con dificultad y con el ánimo destrozado. Tony soltó una risita siniestra, cruzándose de brazos mientras se inclinaba hacia adelante, sumiéndose en el silencio. Parece que están realmente perdidos, comentó, recorriendo con la mirada los rostros aturdidos tanto de los marines como de los dragones celestiales. No creían que les iba a caer tan fuerte, ¿verdad? En él, rebosante de energía eléctrica, sonrió con sorna. Para ser dioses, me parecen bastante mortales, dijo, con una ironía palpable mientras su mirada se detenía en los dragones celestiales. Los marines restantes, generalmente inquebrantables y curtidos en 1000 batallas, se movían inquietos, intercambiando miradas nerviosas. El aura de autoridad intocable que rodeaba a los dragones celestiales y al gobierno mundial se había visto irreparablemente dañada, y una silenciosa inquietud se extendía entre sus filas. ¿Acaso su lealtad estaba mal dirigida? ¿Serían los siguientes en sufrir la ira de Dave si continuaban sirviendo a una estructura de poder que se desmoronaba? Capítulo 74. Los piratas del príncipe del infierno. Dave alzó la voz, dirigiéndose a cada marine, agente y transeúnte que aún permanecía en pie. El mundo ha cambiado, anunció con voz firme e inquebrantable. No me interesa destruirlo todo ni a todos, solo a aquellos que siguen abusando de su poder. Si apoyan a los tiranos, señaló con la cabeza a los temblorosos dragones celestiales, correrán la misma suerte que aquellos a quienes he derrotado hoy. Un pesado silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por el crepitar de la electricidad de Enel al disiparse y los últimos crujidos de la armadura de Tony al relajarse. El mensaje de Dave era claro. No era un pirata al uso, ni un revolucionario, sino una nueva clase de fuerza, una que no veneraba ni temía las estructuras del viejo mundo. El mensaje iba dirigido a algo más que a los marines y los dragones celestiales. Era una señal para el mundo entero, una advertencia de que existía alguien que no toleraría el abuso de poder y que no se sometería a las reglas de nadie. El almirante, los almirantes y los dragones celestiales comprendieron, tal vez por primera vez en sus vidas, lo que era sentirse impotentes. Sengoku, recuperando su forma humana, miró a Dave por última vez, con el peso de la resignación oprimiéndole los hombros. Sabía que aquello era solo el comienzo de una nueva era impredecible. Cuando Dave y su tripulación se dieron la vuelta para marcharse, los marines no hicieron nada por detenerlos. Simplemente observaron, atónitos y sumisos, cómo el hombre más peligroso de los mares y su formidable tripulación se alejaban. El mundo jamás volvería a ser el mismo, y todos, marines, piratas y civiles por igual, pronto descubrirían que la era de los intocables dragones celestiales y los invencibles marines había llegado a un final abrupto y devastador. Al día siguiente, todo el mar parecía vibrar con la impactante noticia. Desde el Nuevo Mundo hasta los Cuatro Azules, y a bordo de cada barco pirata, incluyendo el infame Moby Dick, donde la tripulación de Barba Blanca se preparaba para la inminente batalla para rescatar a Ace, los titulares resonaban con fuerza, un susurro caótico que se hacía más fuerte con cada mención. Morgan, el implacable rey de las noticias, se había asegurado de que la historia se extendiera como la pólvora. Piratas, marines y civiles por igual alzaban el último número, con los ojos desorbitados por la incredulidad o la euforía. En la portada aparecía una imagen que nadie jamás imaginó ver: las figuras temblorosas y aterrorizadas de los dragones celestiales, sus posturas arrogantes reemplazadas por miradas de absoluto miedo y derrota. Imponente sobre ellos se alzaba Dave, junto a sus piratas del príncipe infernal, capturado en un poderoso momento de triunfo al pisotear simbólicamente los mismísimos símbolos del poder del gobierno mundial.
Las imágenes eran tan descaradas, tan fantásticas, que muchos dudaron de su autenticidad al principio. Pero los detalles, las descripciones del brutal enfrentamiento y los testimonios de los testigos no dejaron lugar al escepticismo. El boca a boca se extendió aún más rápido, y los rumores de cómo Dave y su equipo se habían enfrentado a algunas de las fuerzas más poderosas que el gobierno podía ponerles en contra. Y habían ganado. En el Moby Dick, Barba Blanca sostenía el periódico con una mano enorme, una sonrisa de oreja a oreja iluminaba su rostro mientras estudiaba la audaz exhibición. Parece que se avecina una nueva tormenta, murmuró entre risas, con su voz profunda resonando con aprobación. Este Dave. Parece no tenerle miedo a los poderosos. Marco, su comandante de primera división, asintió pensativo a su lado. Si los marines no estaban ya enfrascados en la ejecución de Ace, sin duda lo estarán ahora. Sin que él lo supiera, los marines tenían sus fuerzas listas para desplegarse. Sin embargo, en el último momento, debido a divisiones internas, solo la mitad fue a enfrentarse a Dave, lo que finalmente condujo a su derrota. A través de los mares, una oleada de reacciones estalló tras las acciones de Dave. En incontables barcos piratas, las celebraciones fueron ensordecedoras. Las tripulaciones alzaron sus jarras, riendo y cantando canciones de desafío, con el ánimo encendido por el audaz reto de Dave al gobierno mundial. Durante años, los dragones celestiales habían reinado con un poder absoluto, envueltos en un aura de divinidad intocable, pero las acciones de Dave habían golpeado su mismísimo núcleo. La imagen de él y sus piratas del príncipe infernal pisoteando a los venerados dragones celestiales se extendió como la pólvora, llegando incluso a los confines del Grand Line. En cada rincón del océano, Dave se había convertido en un símbolo de rebelión, una fuerza dispuesta a enfrentarse incluso a los supuestos dioses. Mientras los piratas aclamaban, el ambiente a bordo de los buques de la infantería de marina se tornaba sombrío. Los murmullos llenaban las cubiertas mientras los marines asimilaban las implicaciones del desafío abierto de Dave. Muchos de los marines más jóvenes, novatos e idealistas, se sentían divididos. Por primera vez, presenciaban a alguien enfrentarse al gobierno de una manera tan descarada. No podían negar la sensación de asombro que los embargaba, una admiración contenida pero innegable. Pero entre los altos mandos, la furia era palpable. Los oficiales veteranos, curtidos y profundamente arraigados en las estrictas jerarquías del sistema, sentían cómo los temblores de la rebelión sacudían los cimientos mismos del orden mundial que luchaban por preservar. Akainu, consumido por la rabia y lamiéndose las heridas, era la viva imagen de la ira de los marines. Con el orgullo herido y su autoridad férrea puesta en entredicho, juró dar caza de Dave. No mostraría piedad a ningún pirata, ni siquiera a aquellos dentro de la marina, que simpatizaran con las acciones de Dave o las admiraran. Su odio era profundo y estaba decidido a aplastar esta creciente amenaza antes de que pudiera inspirar a otros a rebelarse contra el gobierno. Las repercusiones de la rebelión de Dave se extendieron, generando tensión en todas las facciones de los mares. Los líderes revolucionarios vieron una oportunidad en el desafío de Dave, cuya rebeldía reflejaba sus propios ideales de libertad y justicia. Los civiles, oprimidos durante mucho tiempo por los impuestos y los tributos a los dragones celestiales, murmuraban sobre el misterioso pirata príncipe infernal que había doblegado a los supuestos dioses. Y entre los piratas, la hazaña de Dave era legendaria, un ataque audaz que había difuminado la línea entre el orden y la anarquía, poniendo en tela de juicio los cimientos mismos del poder en el mundo. Por primera vez en generaciones, el mundo parecía estar al borde de una nueva era. Marines, piratas y gente común lo presentían, un cambio desencadenado por la audacia de un hombre, un acto de desafío contra la élite celestial. Ya no se trataba solo de una batalla por tesoros o territorio. Era el comienzo de una guerra contra un sistema antiguo y corrupto. Y Dave, con su inquebrantable determinación, acababa de encender la mecha que podría cambiar el mundo para siempre. Capítulo 75. Respuesta de todas las partes. Mientras el mundo aún se recuperaba del revuelo causado por el desafío de Dave, los principales actores de ultramar comenzaban a moverse. En el Grand Line, el mismísimo Barba Blanca observaba cómo sus hombres comentaban la noticia, admirando claramente la audacia de Dave. Incluso el anciano no pudo evitar esbozar una sonrisa al pensar que alguien, por fin, había logrado incomodar a los arrogantes dragones celestiales. Conocía muy bien el asfixiante control que ejercían sobre el mundo y sabía perfectamente el odio que la gente les profesaba. Del lado del ejército revolucionario, Dragón permanecía absorto en sus pensamientos.
Había presenciado muchos intentos de desafiar al gobierno mundial, pero este era distinto. Dave no. Solo había luchado contra los marines. Había humillado a los dragones celestiales, poniendo en entredicho la legitimidad de su supuesto estatus divino ante el mundo entero. Para Dragón, las acciones de Dave representaban algo más que la rebeldía de un pirata. Eran una chispa, un faro que podía movilizar a más personas en torno a la causa revolucionaria. Observó el mapa extendido sobre su escritorio, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro al considerar lo que las acciones de Dave significaban para su propia misión de desmantelar el gobierno mundial. Incluso el Gorosei, el consejo gobernante del gobierno mundial, se vio obligado a deliberar profundamente. Durante siglos, habían lidiado con insurrecciones y rebeliones, pero ninguna había golpeado el corazón de su poder como esta. Ver al símbolo del gobierno mundial, los intocables dragones celestiales, tan humillado era un insulto que no podía ignorarse. En una inusual muestra de urgencia, el Gorosei convocó a sus fuerzas, conscientes de que la percepción popular de la invencibilidad de los dragones celestiales comenzaba a resquebrajarse. Sentían cómo se extendía el espíritu de desafío y no permitirían que continuara sin control. Se ordenó a la Marina que intensificara su presencia en las regiones clave y aplastara cualquier rastro de simpatía por los piratas. La atmósfera en la gran sala del Consejo de Merigeoise era tensa, el aire cargado de furia mientras San Marcos Marte apretaba con fuerza el periódico en su mano enguantada. Su mirada, afilada como gagas, hervía de rabia ante la impactante imagen de la portada. Debemos ocuparnos de Morgans de inmediato, siseó con voz baja y venenosa. Ya fue bastante malo que nos humillaran, pero ahora el mundo entero sabe que los dragones celestiales fueron deshonrados. San Jargazis Estaún, que estaba cerca, asintió con el rostro enrojecido por la indignación. Hay que acallar esta atrocidad, añadió, con un tono que apenas disimulaba su furia. El pirata príncipe del infierno no solo nos ha atacado a nosotros, sino a la mismísima idea de nuestra divinidad. Sentados al otro lado de la sala, los 5 ancianos, el Consejo Supremo del Gobierno Mundial, observaban con semblantes sombríos. Cada uno sostenía ejemplares del periódico en cuestión, y la tensión palpable sugería que luchaban entre la furia y la cautela. El anciano del largo bigote, con voz tranquila pero cargada de una ira apenas contenida, finalmente rompió el silencio. Esta amenaza ya no puede ignorarse, dijo con la mirada fría. Dave y su gente han cruzado una línea que pocos se atreverían siquiera a rozar. El anciano calvo, blandiendo la espada, apretó el puño. Las venas de su mano palpitaban con una violencia contenida. Esta falta de respeto debe ser respondida con una demostración de fuerza, escupió. El príncipe del infierno ha envalentonado al pueblo, lo ha inspirado a desafiarnos. Morgans lo ha ayudado propagando esta insubordinación. Otro anciano, el de la larga cabellera blanca, asintió solemnemente. La estabilidad de nuestro gobierno se basa en la percepción de nuestra supremacía. Si las masas empiezan a creer que podemos ser desafiados. Bueno, no podemos permitir que ni siquiera la posibilidad de tal pensamiento arraigue. El anciano de gafas se las ajustó, escudriñando las páginas con ojo agudo. Debemos considerar todas las opciones, dijo, con un tono mucho más frío de lo habitual. No solo castigar a los piratas y a los Morgan, sino a cualquiera que se atreva a celebrar esta burla. Quizás sea necesaria alguna corrección entre los ciudadanos para reafirmar nuestra posición en sus mentes. El último anciano, envuelto en sombras, habló en voz baja pero con una intención letal. Daremos órdenes a los almirantes y al CP0 para que redoblen sus esfuerzos. Morgan será cazado como la alimaña que es, y toda tripulación que ose mencionar a este príncipe infernal como inspiración será sometida. Entrecerró los ojos. Y si es necesario, le enfrentaremos nosotros mismos. La sala quedó en silencio, el peso de su decisión era abrumador. Cada uno de los dragones celestiales y los 5 ancianos sabían que ya no se trataba de castigar a un solo hombre. Se trataba de salvaguardar los cimientos mismos de su mundo, y harían lo que fuera necesario para protegerlo. San Marcos Marte sonrió con desdén, con un brillo malicioso en los ojos. Si quiere guerra, se la daremos. Y le recordaremos al mundo por qué somos dioses. En el cuartel general de la Marina, la tensión era palpable. El almirante de la flota Sengoku presidía la mesa, con semblante adusto mientras observaba a los altos mandos reunidos. Akainu estaba presente, con el brazo aún enyesado tras su encuentro con Dave, y su expresión reflejaba una rabia apenas contenida.
A su lado se sentaba Aokiji, con la mirada perdida y pensativa, mientras que Kizaru, con aire despreocupado, lucía una mirada aguda y calculadora. No podemos ignorar lo que ha sucedido, comenzó Sengoku, con voz cansada pero firme. Los dragones celestiales han exigido que se tomen medidas, y se espera que tomemos represalias, no solo contra Dabe, sino contra cualquiera que lo apoye. Akainu apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la habitación. Se ha burlado de nosotros, de la justicia. Deberíamos darle caza con todos los recursos a nuestro alcance, hasta el último hombre. Zoro arqueó una ceja, lanzando una mirada de reojo al furioso almirante. ¿Y poner al mundo en nuestra contra? Preguntó con calma. Las acciones de Dabe lo han convertido en un símbolo, sobre todo para quienes desprecian a los dragones celestiales. Si actuamos con imprudencia, podría provocar una rebelión en todos los mares. Sengoku frunció el ceño y asintió a regañadientes. Ese es precisamente el riesgo que corremos. El ataque de Dabe contra los dragones celestiales ya está generando rumores y simpatía entre piratas y civiles por igual. Cualquier movimiento que hagamos tendrá que ser rápido, calculado y decisivo. Capítulo 76. La isla Gyojin. Mientras el mundo se recuperaba del ataque a los dragones celestiales, Dabe y su tripulación se dirigían tranquilamente a la isla Gyojin. Las profundas corrientes oceánicas los envolvían mientras su nave, equipada con tecnología avanzada y mejorada por Tondi y Pepper, se deslizaba bajo las olas rumbo a su próximo destino. En un principio, Dabe había considerado la opción más sencilla de volar sobre la línea roja. Pero el atractivo de la hermosa isla del hombre pez, oculta bajo el mar, lo convenció de tomar la clásica ruta pirata a través de los túneles submarinos que conducen al Nuevo Mundo. De pie en cubierta, Dabe contempló la vibrante vida marina y el paisaje submarino, admirando la singular belleza de las profundidades oceánicas. Una silueta distante de la isla del hombre pez comenzó a aparecer en el horizonte, un faro brillante bajo la superficie del océano. Es precioso, ¿verdad? Dijo Tony, acercándose a Dabe en la barandilla. Incluso el normalmente indiferente en él, que estaba apoyado cerca, pareció algo impresionado al observar las vistas submarinas. Dabe sonrió con suficiencia y asintió. No podía dejar pasar la oportunidad de ver la isla Gyojin de cerca. Hay un poder y un misterio aquí abajo que no se pueden sentir desde arriba. Su expectación se veía acompañada por un espíritu aventurero, ya que esta ruta, si bien impresionante, entrañaba sus propios peligros, bestias de las profundidades, remolinos y la posible hostilidad de los guardianes de la isla Gyojin. Pero por el momento, reinaba la paz. La tripulación se había reunido en cubierta, entusiasmada por lo que les deparaba el futuro. El Nuevo Mundo les esperaba, y la isla Gyojin era su siguiente paso hacia él. A medida que se acercaban a la isla del hombre pez, las vibrantes y luminosas estructuras de coral y los extensos paisajes submarinos se hicieron más visibles. La isla estaba protegida por una enorme burbuja que centelleaba con colores, resistiendo la aplastante presión de las profundidades oceánicas. Bancos de peces exóticos revoloteaban atraídos por el brillo, y criaturas marinas gigantes flotaban apaciblemente cerca, realzando la belleza surrealista del lugar. Muy bien, chicos, dijo Dabe, volviéndose hacia su tripulación con una sonrisa confiada. Recuerden, la isla Gyojin no es solo una parada en boxes. Este lugar tiene su propia política y poderes, y los habitantes no siempre ven con buenos ojos a los forasteros, especialmente a los piratas. Tondi asintió, miró de reojo a Enel y suspiró mientras sus hombros se encogían. Y yo que pensaba que podríamos tomarnos un respiro. Parece que dices que aún tenemos que mantenernos alerta. Nunca puedo bajar la guardia, respondió Dabe. Sobre todo aquí. La isla Gyojin podrá ser pacífica, pero está en la encrucijada del mundo humano y los mares. Sabía que, además de su belleza, la isla Gyojin también guardaba secretos, aliados y algunos enemigos potenciales que no verían con buenos ojos su infame reputación. Al entrar en la burbuja protectora que rodeaba la isla, sintieron un ligero cambio de presión, señal de que entraban en la seguridad atmosférica de la isla de los hombres pez. El aire era fresco, mezclado con aromas de arrecifes de coral y la brisa marina. La vista de la isla de cerca era sencillamente impresionante. Elaboradas estructuras de coral con forma de castillos imponentes, plataformas flotantes adornadas con flores marinas y calles serpenteantes repletas de hombres pez y sirenas de todas las formas y tamaños. Es una vista bastante agradable, murmuró Enel, visiblemente impresionado a pesar de sí mismo.
Más adelante, divisaron el palacio del rey Neptuno, que se alzaba imponente sobre los demás edificios. Dave sabía que tendría que andarse con cuidado, ya que la isla Gyojin estaba bajo la protección de Barba Blanca, un yonko al que no se debía subestimar. Pero por ahora, quería que su tripulación disfrutara del paisaje antes de involucrarse en asuntos políticos. Al atracar, un pequeño grupo de guardias de los hombres pez se acercó, curioso pero cauteloso. El líder dio un paso al frente y observó a la tripulación de Dave con expresión neutral. Bienvenidos a la isla de los hombres pez. Indiquen el motivo de su viaje. Dave asintió cortésmente en señal de respeto. Estamos aquí para disfrutar de la isla y sus paisajes, respondió con naturalidad. No nos meteremos en líos. El guardia asintió, aún cauteloso, y les indicó que avanzaran. Dicho esto, Dave y su tripulación pusieron un pie en la isla Gyojin, donde comenzaría su siguiente aventura entre la deslumbrante belleza de este paraíso submarino. Mientras Dave y su tripulación se adentraban en el corazón de la isla de los hombres pez, se vieron rodeados de un torbellino de colores, sonidos y una energía vibrante. Seres marinos de todas las edades paseaban por las calles, curioseando en los mercados de coral y charlando animadamente. Los vendedores de hombres pez pregonaban desde sus puestos, ofreciendo de todo, desde mariscos exóticos hasta perlas relucientes, mientras los niños correteaban jugando al pilla-pilla entre las formaciones de coral. Tony miró a su alrededor con un destello de asombro en los ojos. Esto dista mucho del caos habitual en el que nos encontramos. Casi parece unas vacaciones. Dave soltó una risita, contemplando la tranquilidad del entorno. No os confiéis demasiado. No estamos aquí de ocio. La isla de los hombres pez es importante, sobre todo por la historia que existe entre humanos y hombres pez. Lo mejor es tratarlos con respeto. Mientras se adentraban en el terreno, una figura emergió de la multitud, un hombre pez alto, con rasgos de tiburón y una cicatriz en el rostro. Dave lo reconoció al instante y asintió. Jimbe, caballero del mar. El rostro de Jimbe, generalmente impasible, reflejó sorpresa por un instante antes de devolver el asentimiento. No esperaba verte aquí, príncipe del infierno. Dave, dijo con un dejo de respeto en la voz. He oído historias sobre los dragones celestiales. Las noticias vuelan, incluso bajo el agua. Dave sostuvo la mirada de Jimbe fijamente. Alguien tenía que recordarle al mundo que nadie está por encima de las consecuencias, sin importar quién diga ser. La expresión de Jimbe se suavizó ligeramente. Muchos aquí han sufrido bajo su yugo. Algunos considerarían justo lo que hiciste. Hizo una pausa y luego señaló hacia el palacio. Es probable que el rey Neptuno esté interesado en conocerte. Pero ten cuidado, tus acciones han sumido al nuevo mundo en el caos. Los Yonko no se quedarán de brazos cruzados. Y no me refiero a los Barba Blanca, ya saben que están ocupados, pero después de tu hazaña han tenido algo de tiempo, ya que han pospuesto la ejecución de Ace y también me han liberado. Quieren tener a todos los prisioneros que puedan conseguir, dijo Jinbei, quien también fue encarcelado por desobedecer la orden cuando le pidieron que luchara contra los piratas de Barba Blanca. Capítulo 77. La isla Gyojin. Segundo, quieren ponerte en tu contra con todo el poder que puedan, dijo Jinbe, mientras Dave se reía entre dientes. Lucharás contra mí. No, tú has liberado a los esclavos hombres pez. ¿Por qué iba a luchar contra ti? Jinbe rió levemente, con un atisbo de camaradería en la mirada. Pero puede que tenga que intervenir. Solo te pido que no me mates cuando llegue el momento. Dave asintió con una sonrisa. Por supuesto. Simplemente te noquearé. De esa forma, nadie se quejará de que no tomaste medidas contra mí. De acuerdo, convino Jinbe, asintiendo mientras continuaban hacia el palacio. Mientras se abrían paso por la bulliciosa ciudad, Dave sentía las miradas vigilantes de los hombres pez y las sirenas sobre ellos, algunas curiosas, otras recelosas, e incluso algunas llenas de admiración. Todos habían oído hablar de sus recientes hazañas, y si bien algunos temían las consecuencias, otros lo veían como alguien dispuesto a desafiar las injusticias del mundo de la superficie. Pronto llegaron a las puertas del gran palacio, donde los guardias se apartaron para dejarlos pasar, reconociendo el estatus de Jinbe y a sus estimados invitados. Dentro, caminaron a través de imponentes salones de coral, resplandecientes por la flora bioluminiscente incrustada en las paredes, que proyectaba una luz suave y vibrante a su paso. Finalmente, llegaron a la sala del trono, donde el rey Neptuno los recibió.
Su imponente figura y su presencia majestuosa eran innegables. Detrás de él, sus hijos observaban con interés, especialmente Shiraoshi, quien miraba a Dabe con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Bienvenidos a la isla Gyojin, los saludó Neptuno con una voz profunda y resonante. Hemos oído hablar mucho de ti, Dabe. Pocos se han atrevido a desafiar a los dragones celestiales tan abiertamente. Dabe inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias por su hospitalidad, Majestad. Le aseguro que estamos aquí únicamente para disfrutar de la belleza de su isla y nos marcharemos en paz. Neptuno lo observó, pensativo. Es raro ver a un humano que muestre tanto respeto a nuestra gente, respondió, con gratitud en la voz. Pero recuerda, en la isla Gyojin todavía no creen en los humanos. Ten cuidado por aquí. Dabe asintió, comprendiendo la gravedad de las palabras de Neptuno. No tengo intención de perturbar la paz. Pero sepan que si alguien, sea Yonko o no, amenaza a quienes están bajo mi cuidado, responderé en consecuencia. La mirada de Neptuno se suavizó, y asintió levemente en señal de aprobación. Entonces, por favor, disfruten de nuestra isla y de lo que ofrece. Pero recuerden, el nuevo mundo les espera, y no tardarán en enfrentarse a sus tormentas. Dicho esto, se despidieron y la tripulación de Dabe se dispersó para explorar el vibrante reino submarino. Sin embargo, mientras recorrían las coloridas calles, sabían que cada instante los acercaba más a las pruebas del nuevo mundo. La isla Gyojin era un hermoso refugio, pero solo una breve pausa antes de los desafíos que les aguardaban. Mientras la tripulación de Dabe se adentraba en la isla Gyojin, se maravillaban con los vibrantes edificios de coral, los bulliciosos mercados y la belleza oceánica del mundo submarino que los rodeaba. Las calles estaban repletas de Gyojin y sirenas, la mayoría observándolos con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las recientes acciones de Dabe les habían granjeado una reputación que los perseguía incluso allí, y los susurros sobre el príncipe del infierno se oían entre la multitud. Dabe caminaba junto a Jinbe, notando las miradas recelosas de algunos de los hombres pez más ancianos. Habían sufrido mucho a manos de los humanos, y a pesar de las acciones de Dabe contra los dragones celestiales, las viejas heridas tardaban en sanar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algunos de los hombres pez más jóvenes se acercaran a la tripulación, la curiosidad superando al miedo. ¿De verdad eres tan fuerte como dicen? Preguntó un joven hombre pez con los ojos muy abiertos. Dabe esbozó una leve sonrisa y asintió. Hago lo que tengo que hacer, sobre todo cuando se trata de proteger a los míos. El joven hombre pez sonrió, satisfecho con la respuesta, y corrió de vuelta con sus amigos, contándoles la historia de su encuentro. Jinbe soltó una risita, suavizándose su habitual seriedad al ver la reacción de su gente. Ya habéis causado cierta impresión, comentó, con un dejo de intriga en la voz. En ese preciso instante, un grupo de sirenas rieron y cuchichearon entre sí, señalando con admiración a Tony, cuya armadura de tecnología avanzada y forma similar a la de Ulg lo convertían en un espectáculo impresionante. En él, siempre con su porte orgulloso y casi divino, estaba absorto en la exploración de las corrientes eléctricas que fluían a través de las fuentes de luz natural de la isla. Tony incluso le saludó con la mano, y si no fuera porque ya estaba saliendo con Pepper, podría haber decidido separarse del grupo y probar a las sirenas. Mientras continuaban su camino, Jinbe los condujo a una zona serena de la isla Gyojin, un monumento erigido en honor a los Gyojin y tritones que perecieron a causa de la crueldad de la superficie. Dabe se detuvo, comprendiendo la solemnidad del lugar. Extendió la mano y la posó sobre una de las piedras conmemorativas, con expresión respetuosa. Este lugar guarda muchos de nuestros recuerdos más oscuros, murmuró Jinbe en voz baja. Tus acciones pueden dar algo de esperanza aquí, pero aún queda mucho por reparar. Dabe asintió, solemne. Este mundo está al borde del cambio, Jinbe. Aquellos responsables del sufrimiento ajeno tendrán que rendir cuentas. Jinbe lo miró, con una leve sonrisa en el rostro. Entonces quizás haya esperanza, incluso en estos tiempos oscuros. Una voz suave y melodiosa los interrumpió. Perdónenme. ¿Son ustedes los humanos que desafiaron a los dragones celestiales? Al volverse, Dabe vio a Shiraoshi cerca, con una presencia a la vez gentil y tímida. Había oído las historias, y aunque parecía nerviosa, en sus ojos se reflejaba una innegable admiración. Sí, respondió sencillamente, sosteniendo su mirada con una sonrisa tranquilizadora. Sus grandes ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la admiración de su pueblo.
Gracias, dijo en voz baja, casi un susurro. Por hacer lo que tantos otros no pudieron. Dave asintió, pero otra pregunta le vino a la mente: ¿por qué anda suelta? A estas alturas debería estar escondida en la torre de piedra marina, pero anda suelta. Pero al final no preguntó, pero lo que no sabía era que fue su trabajo el que resultó en la libertad de Shiroshi. Después de que Hime regresó, dio caza al bastardo que estaba torturando a Shiroshi, permitiéndole vagar libremente. Capítulo 78. La isla Gyojin. Tercero. La tripulación de Dave continuó su viaje por la isla del hombre pez, explorando su singular belleza y empapándose de su rica cultura. Las calles rebosaban de actividad, coloridas construcciones de coral bordeaban los senderos y bancos de peces nadaban sobre sus cabezas. El brillo bioluminiscente del agua creaba una atmósfera de otro mundo, y la tripulación no pudo evitar maravillarse ante el entorno. El grupo finalmente llegó a la Plaza Coral, el corazón del comercio de la isla de los hombres pez. Los mercaderes pregonaban sus mercancías desde puestos decorados con vivos colores, vendiendo de todo, desde exquisitas algas marinas hasta intrincadas joyas de perlas y coral. Era un hervidero de vida y energía, donde sirenas y hombres pez se mezclaban entre la multitud. Tony, ahora en su forma humana menos imponente, caminaba junto a Enel, quien parecía completamente fascinado por el reino submarino. Este lugar se siente vivo, dijo Enel, con voz llena de asombro. Nunca he visto nada igual. Tony asintió, observando el mercado con ojo crítico. Es impresionante. La ingeniería por sí sola. Mira cómo han aprovechado la corriente para alimentar sus hogares. Genial. Mientras tanto, Enel estaba absorto examinando un puesto que vendía anguilas eléctricas. El tendero explicaba nerviosamente sus propiedades mientras el autoproclamado dios reflexionaba sobre sus usos. Dave, sin embargo, estaba menos distraído por el paisaje y más concentrado en la gente. Notó cómo algunos hombres pez susurraban al pasar, mirándolo con asombro o incertidumbre. Unos cuantos niños tritones lo señalaban con entusiasmo, riendo mientras sus padres los regañaban con dulzura. Sin embargo, no estaba allí para recibir admiración. Su mente ya estaba maquinando las posibles alianzas que la isla Gyojin podía ofrecer. Con su ubicación estratégica como puerta de entrada al nuevo mundo y las habilidades únicas de sus habitantes, era una pieza clave en el rompecabezas de sus planes más ambiciosos. Poco después, Hime se reunió con ellos tras haber concertado una audiencia con el rey Neptuno y su familia. El grupo regresó al palacio, cuyas enormes puertas se abrieron para revelar el gran salón que habían visitado antes. Esta vez, la familia real los esperaba al completo, con Neptuno sentado en su trono. A su izquierda se encontraban sus tres hijos Fukaboshi, Ryuboshi y Mamboshi, cada uno irradiando una mezcla de autoridad y curiosidad. Shirahoshi permanecía cerca del fondo, reuniendo aún el valor necesario para hablar. Bienvenidos de nuevo, saludó Neptuno, con su voz profunda resonando en la sala. Espero que su exploración de nuestra isla haya sido esclarecedora. Dave inclinó la cabeza respetuosamente. Ha sido un honor, Majestad. Su gente ha construido algo verdaderamente extraordinario aquí. Neptuno sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Has provocado una gran conmoción, no solo aquí sino al otro lado del mar. La noticia de tus acciones contra los dragones celestiales ha llegado a todos los rincones del mundo. Dave captó el peso de las palabras de Neptuno. ¿Y qué opina la isla Gyojin de esas acciones? Preguntó con tono sereno. La mirada del rey se suavizó. Muchos de nosotros hemos sufrido bajo el yugo de los dragones celestiales. Ver a alguien enfrentarse a ellos es inspirador. Pero también te convierte en un objetivo, y por extensión, a cualquiera que te dé refugio. Entiendo el riesgo, dijo Dave. Pero el mundo no puede cambiar sin que alguien desafíe el statu quo. La isla del hombre pez no debería tener que vivir con miedo a la superficie. Neptuno asintió lentamente. Hablas con convicción. Quizás seas la tormenta que este mundo necesita. Desde atrás, Fukaboshi dio un paso al frente con expresión seria. ¿Cuáles son tus intenciones aquí, Dave? ¿Buscas una alianza con la isla Gyojin? Dave sostuvo la mirada del príncipe sin titubear. No niego que una alianza podría ser beneficiosa. Pero mi principal objetivo aquí es la paz, por ahora. No tengo intención de involucrar a tu pueblo en mis batallas a menos que decidan apoyarme. Fukaboshi lo estudió un instante y luego asintió. Una respuesta justa.
Antes de que la conversación pudiera continuar, Shiraoshi finalmente encontró su voz. Señor Dave. ¿Puedo preguntarle algo? Dave se volvió hacia ella, con expresión suavizada. Por supuesto. Ella dudó un instante y luego preguntó: ¿de verdad crees que el mundo puede cambiar? ¿Que puede haber paz entre los humanos y los hombres pez? Dave la miró fijamente, sin titubear. Sí, lo creo. Pero no sucederá de la noche a la mañana. El cambio requiere tiempo y esfuerzo por ambas partes. Pero te prometo esto: mientras tenga vida, lucharé por un mundo donde todos puedan vivir sin cadenas. Los ojos de Shiraoshi brillaban con lágrimas no derramadas, y asintió, aparentemente tranquilizada por sus palabras. Al concluir la reunión, Jinbe se acercó a Dave al salir del palacio. Tus palabras tienen peso, dijo el hombre pez. Pero también has atraído la atención de poderosos enemigos. Los marines no se quedarán de brazos cruzados después de lo que has hecho. Dave sonrió con sorna. Que vengan. He afrontado cosas peores. Jinbe negó con la cabeza, aunque una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tu confianza roza la temeridad. Mientras regresaban a su barco, pasaron junto a un grupo de hombres pez que cuchicheaban entre sí. Uno de ellos, una figura corpulenta parecida a un tiburón, dio un paso al frente. Eres Dave, ¿verdad? Dave se detuvo, sosteniendo la mirada del hombre pez. Lo soy. El hombre pez sonrió, mostrando sus afilados dientes. Tienes agallas para enfrentarte a esos bastardos. Si alguna vez necesitas luchadores, aquí tienes unos cuantos. La sonrisa de Dave se ensanchó. Lo tendré en cuenta. Al regresar a su barco, la tripulación se encontró observada por un número cada vez mayor de hombres pez y sirenas. Algunas miradas eran recelosas, otras admirativas, pero una cosa estaba clara: Dave había dejado huella. De vuelta de bordo del barco, la tripulación se reunió para discutir su próximo paso. El nuevo mundo no nos va a recibir con los brazos abiertos, dijo Shaki con tono serio. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Bueno, dada nuestra fuerza, dudo que alguien venga a causar problemas, dijo Rayleigh encogiéndose de hombros mientras Shaki lo fulminaba con la mirada. Tondi asintió, mientras consultaba los esquemas en su ordenador de a bordo. Puedo hacer algunas mejoras a la nave. Con lo que he visto aquí, incluso podría integrar algo de su tecnología. En él se apoyó en el mástil, con los brazos cruzados. Cuanto más fuerte la tormenta, más emocionante el viaje. Veamos qué nos depara el nuevo mundo. Dave estaba de pie al timón, mirando la inmensidad submarina. Ya nos hemos enfrentado a los almirantes, los hemos derrotado, el nuevo mundo es solo otro lugar por conquistar. Capítulo 79. El nuevo mundo. Los piratas del Príncipe del Infierno estaban reunidos en la cubierta de su barco. Las imponentes formaciones coralinas de la isla Gyojin se desvanecían en la distancia mientras se preparaban para sumergirse en las corrientes que los llevarían hacia el nuevo mundo. La calma que rodeaba la isla contrastaba con la tormenta que les aguardaba más allá. Dave permanecía de pie en la proa, con los brazos cruzados, la tenue luz submarina proyectando sobre su figura un brillo fantasmal. Su cabello dorado se mecía suavemente con la sutil corriente marina, y su expresión era contemplativa. Los acontecimientos de las últimas semanas habían hecho que el mundo entero murmurara su nombre. Ahora, cada uno de sus movimientos estaba cargado de expectación, tanto por parte de sus enemigos como de aquellos que ahora lo veían como un símbolo de rebeldía. Estás inusualmente callado, comentó Shaki, poniéndose a su lado. Su voz era suave, pero firme, como la de alguien que no dejaría que el silencio se prolongara demasiado. Dave sonrió con sorna, sin apartar la vista del horizonte. Solo pensaba. Hábito peligroso, bromeó Shaki, aunque su tono denotaba cierta preocupación. El nuevo mundo no se parece a nada que hayas enfrentado antes. Es un caos. Los fuertes se aprovechan de los débiles, las alianzas cambian como las mareas, e incluso el clima puede matarte. Dave se giró hacia ella, sus ojos azules encontrándose con los de ella. El caos tiene la capacidad de revelar la verdadera naturaleza de las personas. Si el nuevo mundo es un campo de pruebas, que nos ponga a prueba. Shaki asintió, aunque el peso de sus palabras no logró calmar su preocupación. Recuerda, no eres la única a la que ponen a prueba. Tu tripulación te sigue porque cree en ti, y no les defraudaré, respondió Dave con voz firme, irradiando de él una tranquila determinación. El barco se deslizaba por el pasaje submarino que discurría bajo la línea roja.
Las paredes del inmenso túnel submarino estaban iluminadas por una flora luminosa. Fue una experiencia surrealista. La vibrante belleza de las profundidades marinas ocultaba la tensión que persistía en la mente de todos. En la cocina, Tony estaba encorvado sobre un banco de trabajo, moviendo las manos con destreza mientras modificaba uno de los cañones del barco. En él se apoyaba en el marco de la puerta, observando con leve curiosidad cómo Tony murmuraba cálculos entre dientes. Estás trabajando muy duro para alguien que actúa como si nada pudiera afectarnos, comentó en él con un tono desenfadado. Tony no levantó la vista. La confianza es estupenda, pero la preparación es lo que te mantiene con vida. Deberías intentarlo alguna vez. En él soltó una risita, un sonido electrizante. ¿Para qué prepararse cuando la emoción reside en lo inesperado? Tony hizo una pausa y finalmente lo miró. Porque en el nuevo mundo, lo inesperado no solo es emocionante, sino mortal. En él se encogió de hombros, con una sonrisa impasible. Suena divertido. Cuando la nave emergió del túnel, las tranquilas aguas de la isla del hombre pez habían quedado muy atrás. Las corrientes cambiaron, y su otrora suave fluir se había convertido en una fuerza turbulenta e impredecible. Sobre ellos, la superficie era un mosaico de nubes de tormenta y rayos de sol entrecortados. La atmósfera estaba cargada de la promesa del peligro. La tripulación se reunió en cubierta, con el viento salado azotándoles el rostro. Shaki estaba al timón, con las manos firmes en el timón mientras guiaba el barco a través de las aguas turbulentas. Tony y en él vigilaban, escudriñando el horizonte en busca de cualquier señal de peligro. Incluso Albert, generalmente un observador silencioso, permanecía alerta con su arma al cinto. Dave permaneció en la proa, su presencia un elemento de estabilidad en medio del caos. Respiró hondo, dejando que el viento gélido le llenara los pulmones. Esto es todo, dijo, con la voz superando el rugido de las olas. El nuevo mundo. Las horas transcurrían mientras el barco navegaba por las aguas traicioneras, con la tripulación trabajando al unísono para mantener la estabilidad. De vez en cuando, una monstruosa criatura marina emergía de las profundidades, su silueta sombría se cernía sobre ellos antes de desaparecer con la misma rapidez. La tensión era palpable, pero perseveraron, conscientes de que el viaje ponía a prueba tanto su determinación como su pericia. Al caer la noche, el mar parecía volverse aún más impredecible. El barco se balanceó violentamente cuando una ola repentina golpeó su costado, lanzando un chorro de agua salada sobre la cubierta. Diana apretó los dientes, aferrándose con más fuerza al timón. Esta tormenta no va a amainar pronto. Hemos afrontado situaciones peores, respondió Dave con voz tranquila pero firme. Se volvió hacia la tripulación. Manténganse concentrados. No pararemos hasta tocar tierra. ¿Dónde desembarcar? Preguntó en él con un tono cargado de sarcasmo. El nuevo mundo no viene precisamente con un mapa. Dave sonrió con sorna. Entonces labraremos nuestro propio camino. Al amanecer, la tormenta por fin había comenzado a amainar, aunque el mar seguía agitado. El horizonte era una mancha gris y azul, la línea entre el cielo y el agua casi imperceptible. Pero cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, apareció la silueta de una isla. Shaki exhaló aliviada, relajando los hombros a medida que la isla se acercaba. Por fin, murmuró. Tierra firme. Tony entrecerró los ojos al ver la figura, frunciendo el ceño. No cantemos victoria todavía. No sabemos qué, o quién, nos espera allí. Dave dio un paso al frente, con la mirada fija en la isla. Sea lo que sea, lo afrontaremos. Juntos. La tripulación intercambió miradas, reafirmando su determinación con sus palabras. Ignoraban lo que el nuevo mundo les depararía, pero estaban listos para afrontarlo con valentía. Con Dave al frente, tenían una certeza: no solo sobrevivirían, sino que conquistarían. Entonces, ¿cuál será nuestra primera parada? Preguntó Riley mientras todos miraban a su alrededor en la isla. No sé, deberías saberlo, dijo Dave mientras lo miraba. Ha pasado mucho tiempo, por no mencionar que el nuevo mundo no se queda quieto, respondió Riley a lo que Tony dijo. Bueno, he enviado drones, pronto sabremos dónde estamos exactamente. Dave asintió. Aunque tenían la señal permanente de los piratas de Barba Blanca, decidieron hacer una parada antes de dirigirse directamente hacia allí. Capítulo 80. La isla, primera isla del Nuevo Mundo, reflexionó Riley, con voz tranquila pero con un dejo de cautela.
Estas aguas son impredecibles, y las islas aún más. Dave sonrió con sorna, aferrándose al volante. Para eso estamos aquí, ¿no? Cuanto mayor sea el caos, mejores serán las oportunidades. Más adelante, apareció una isla envuelta en una niebla ominosa. Altos acantilados bordeaban sus costas, y relámpagos iluminaban el cielo sobre ella, a pesar de la ausencia de nubes. La tripulación intercambió miradas, sabiendo instintivamente que la isla guardaba secretos. Y probablemente peligro. Parece una tormenta, pero está demasiado localizada, comentó Tony mientras Sud escaneaba la zona. Definitivamente no es un fenómeno natural. Bien, respondió Dave. Lo natural es aburrido. Al acercarse a la isla, una repentina ola de calor los envolvió, seguida de un viento gélido. En él se irguió, con su bastón dorado en la mano. Aquí el clima es impredecible. Me gusta. El barco atracó en una pequeña cala rocosa, el único acceso aparente a la isla. Al desembarcar, el terreno cambió bajo sus pies, roca ennegrecida, agrietada y escarpada, con manchas de tierra fundida incandescente dispersas por doquier. Un leve zumbido llenaba el aire, como si la isla misma estuviera viva. Cuidado, advirtió Shaki, escudriñando con su mirada penetrante el entorno. Este lugar. No me cuadra. Riley asintió. Definitivamente algo no anda bien. Dave desenvainó a rebelión, y la hoja reluciente captó la luz de las zonas fundidas. Entonces, averigüemos qué. A medida que se adentraban en el interior, el terreno se volvía más inestable. Charcos de lava burbujeantes salpicaban el paisaje, y extrañas plantas luminiscentes se aferraban a las rocas escarpadas, proyectando sombras inquietantes con su brillo. El zumbido se hizo más fuerte, acompañado de leves vibraciones rítmicas bajo sus pies. Esta isla no solo es inestable, está viva, murmuró Tony, analizando las lecturas de su guantelete. El suelo palpita, como un latido. Dave sonrió con sorna. Entonces veamos qué lo hace funcionar. Un rugido repentino resonó en el aire, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. De las sombras emergió una criatura colosal, un cuerpo de roca y magma, con grietas incandescentes que recorrían su silueta. Sus ojos fundidos se clavaron en la tripulación, y lanzó otro rugido ensordecedor antes de abalanzarse sobre ellos. Por fin, algo de emoción. En él sonrió, mientras un relámpago crepitaba a su alrededor y saltaba hacia adelante, con su bastón apuntando a la bestia. La batalla fue feroz. El cuerpo fundido de la criatura la hacía casi invulnerable a los ataques convencionales, pero el equipo de Dave era todo menos convencional. El rayo de Enel chocó con el magma de la criatura, generando ondas de choque en el aire. Tony lanzó una ráfaga de rayos repulsores, apuntando a las grietas incandescentes de la criatura, mientras que los precisos golpes imbuidos de Aki de Riley debilitaban sus defensas. Dave, mientras tanto, se movía como una sombra, y su truco aéreo le permitía esquivar con facilidad los poderosos golpes de la criatura. Cada tajo de Cerbero impactaba con precisión letal, y su haki de armadura cubría la hoja con un brillo oscuro. La criatura rugió de frustración, y su forma fundida parpadeó al desvanecerse su energía. Shaki, que observaba desde la banda, gritó de repente. Dave. Apunta al centro, está cerca del pecho. Dave asintió, entrecerrando sus ojos azules mientras saltaba por los aires. Con un único y poderoso golpe, clavó a Cerberus en el pecho de la criatura, atravesando su núcleo brillante. La criatura dejó escapar un último rugido ensordecedor antes de desplomarse, desintegrándose en cenizas inofensivas. La tripulación permaneció en silencio un momento, recuperando el aliento mientras se asentaba el polvo. Bueno, eso fue divertido, dijo Enel, sonriendo mientras se sacudía el polvo. Tony examinó los restos de la criatura, su guantelete escudriñando el área. Lo que sea que alimentara a esa cosa. No era natural. Riley asintió, pensativo. Esta isla guarda secretos. La pregunta es, ¿queremos descubrirlos? Dave enfundó a Cerberus, y su sonrisa burlona volvió a aparecer. Por supuesto que sí. Por eso estamos aquí. A medida que se adentraban en la isla, el aire se volvía más denso y el zumbido se intensificaba. Llegaron a una enorme caverna, cuyas paredes estaban cubiertas de extrañas runas brillantes. En su centro se alzaba un antiguo pedestal, sobre el cual reposaba un orbe de luz pulsante. Tony dio un paso al frente, Sud analizando el orbe. Esto no es solo energía. Está vivo.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, el orbe pulsó, emitiendo una onda de luz que envolvió a la tripulación. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció transformarse, la caverna, convirtiéndose en la visión de un extenso campo de batalla. Figuras se enfrentaban a lo lejos, sus siluetas ocultas por la luz, pero el poder que emanaba de ellas era palpable. Los ojos de Dave se entrecerraron mientras la visión se desvanecía, dejándolos de nuevo en la caverna. Sea lo que sea esto, está relacionado con algo importante. Rayleigh se acercó al pedestal, con mirada seria. Este no es un tesoro cualquiera. Si lo tomamos, nos ganaremos enemigos, y poderosos. Dave sonrió con sorna, con la mano apoyada en Cerberus. Bien. Que vengan. Dicho esto, extendió la mano hacia el orbe, sellando el destino de la tripulación como participantes en un juego aún mayor. El nuevo mundo había comenzado de verdad, y no había vuelta atrás. ¡Ah! ¡Qué ilusión más chapucera! Exclamó Dave de repente, rompiendo la atmósfera seria, mientras blandía a Rebelión, partiendo el orbe pulsante en dos. El objeto brillante se hizo añicos, dejando al descubierto una simple roca redonda, ahora partida limpiamente por la mitad. La tenue caverna parpadeó un instante antes de estabilizarse. ¿Qué es esto?, murmuró Tony. Sus escáneres ya no mostraban lecturas de energía significativas. Incluso Rayleigh frunció el ceño ante el giro inesperado. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó en él, sintiendo cómo la electricidad crepitaba a su alrededor, y su habitual sonrisa burlona fue reemplazada por una expresión de fastidio. Dave enfundó a Cerberus y sonrió con sorna. No es más que el poder de una fruta del diablo de un idiota intentando asustarnos. Al terminar de hablar, desapareció de repente, reapareciendo en un abrir y cerrar de ojos frente a un niño que se había estado escondiendo en las sombras de la caverna. El niño gritó de miedo y cayó de espaldas sobre el suelo rocoso, con el rostro pálido por el terror. ¿Quién eres, chico?, preguntó Dave con voz tranquila pero firme mientras sus penetrantes ojos azules lo escrutaban. Por los tenues vestigios de la ilusión, Dave supo que el poder no pretendía hacerles daño. Era un intento desesperado por obligarlos a abandonar la isla. El niño retrocedió a trompicones, su pequeño cuerpo temblando mientras tartamudeaba: por favor, no me hagan daño. Solo intentaba proteger la isla. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.